Bello y bendecido día tengan ustedes, mis queridas almas creativas. Hoy le tenemos un tutorial nuevo para un cojín navideño. Para este nuevo proyecto vamos a necesitar un trapillo de 150 yardas, aproximadamente son 130 metros, ¿ok? 150 yardas, 130 metros. Vamos a necesitar dos trapillos, uno en el color rojo y uno en el color blanco. Necesitaremos un ganchillo, agujeta o crochet hook, dependiendo cómo ustedes le llamen en sus países, en el size 8 mm. Aquí está. Necesitaremos unas tijeras y una cinta de medir. Para aquellas que ya tengan un cojín en su casa y solamente quieran hacer la funda del cojín, pueden adaptar la medida de base, o sea, la cadeneta de base la pueden adaptar al tamaño del cojín que ya tengan en casa y solamente hacer la funda. Para aquellas entonces que quieran hacer el cojín completo y necesiten el material para rellenar su cojín, aquí les tengo otro material, ¿verdad? Esta es la fibra de poliéster para rellenar el cojín. Mírenla aquí. Esto es fibra de poliéster. Para empezar este proyecto, ¿qué vamos a hacer? El hilo que yo quiero usar en este caso va a ser el blanco. El blanco va a ser mi color base. El color rojo va a ser el color en el que voy a hacer mi flor navideña. Aquí está la flor navideña, que ya la tengo. Entonces vamos a empezar por el color blanco. Y empezaremos. Este es mi trapillo. Los trapillos lo pueden encontrar en mi tienda de Etsy. Entonces, lo que les diré que todo estará en la descripción. El link de la tienda, toda la información que necesiten. Entonces, aquí voy a poner este y empezamos. Vamos a poner esto a un lado. Ya saben las cosas que necesitan. Vamos a empezar haciendo una cadeneta de 60 puntitos. Una cadeneta en el color blanco de 60 puntitos. Aquellas que quieran hacerlo inverso pueden entonces usar el color rojo como base. Aquí yo les digo, okay, vamos. Aquí voy a hacer mi cadeneta de 60 puntos. 1, 2, 3, 4, 58, 59 y 60 puntitos. Aquí tenemos una cadeneta de 60 puntitos. Cadeneta de 60 puntos, ¿verdad? Aquí estoy enderezando todo, que esté todo derechito, porque vamos a cerrar esta cadenetita aquí. Cerramos, asegurándonos que todo está derecho, ¿verdad? Porque vamos a cerrar y necesitamos esto. Entonces aquí, ¿ven? En este punto que está aquí, introduciré mi ganchillo, ¿verdad? Y a tomar el trapillo que está detrás para pasarlo por ambos orificios. Voy a cerrar esta primera vuelta de esta manera, asegurándome que está derechita. Aquí está. Okay. Vamos a hacer 15 puntos bajos centrados en la primera vuelta. Esta es la primera vuelta. En esta primera vuelta vamos a hacer 15 puntos bajos centrados en el color blanco. 1, ¿verdad? Aquí vamos, este es el primero. Voy a hacer el segundo. Puntos bajos centrados en el color blanco. 2, 3. Ya tengo mis 15 puntos en el color blanco. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? El punto, vamos a usar el trapillo rojo ahora, porque vamos a hacer un puntico en el color rojo. Entonces, esto lo hacemos de esta manera simplemente. Tomamos nuestro trapillo rojo y hacemos el siguiente punto en el color rojo. Vamos. Tomo el trapillo, o sea que lo que estamos haciendo es un cambio de color. Lo pongo así, de esta manera, poniendo el color blanco ahí agarradito, y voy a introducir el ganchillo y hacer un puntito en el color rojo. Aquí está. Entonces, este es el único punto que ven esta vuelta en el color rojo. Quiere decir que si aquí tenemos 10, aquí tenemos 15 puntos en el color blanco, entonces este es un puntito en el color
rojo son 16 puntos. El resto de los puntos hasta llegar al final de la vuelta serán en el color blanco. Esta es la primera vuelta. Vamos a esconder el color blanco, el color rojo todo alrededor de nuestro trabajo. Vamos, cubrimos así y seguimos entonces hasta el final de esta vuelta. Vamos a esconder bien el color rojo que no se vea. Vamos, de esta manera. Entonces, estoy ya aquí al final de esta vuelta, ¿verdad? Me quedan pocos puntos para terminar la primera vuelta. Entonces aquí estoy, siempre tomando este trapillo y poniéndolo detrás de esta manera. Okay. Pueden ver. Este punto, un punto más. Y ahora voy a cerrar. Aquí vamos ya a cerrar nuestra primera vuelta. Vamos, todos estos hilos están aquí guardados. Entonces aquí este sería el primer punto. Vamos a entrar este último punto por por el medio del primer y segundo punto. De esta manera. Vamos. Lo entro por aquí. Así. Guardo. Y ahora voy a introducir mi ganchillo en este primer punto. Este es el primer punto. Entonces voy a hacer esto. Pongo este hilo, estos hilos aquí. Voy a tomar ahora este mismo loop, esta orejita loop, ¿sí? Aquí está lazada. La voy a introducir por el primer punto de esta manera. Vamos, no ale lo suficiente. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a alarla así un poquito más. Ok, aquí está. Ahora sí voy a introducirlo por el primer punto. Ya lo ven, este es el primer punto. Voy a alar esa lazada de esta manera para que salga por este punto que está aquí. Y ahora voy a hacer mi primer punto de la segunda vuelta en el color blanco. Entonces, este es el primer punto de la segunda vuelta en el color blanco. Ahora vamos a hacer 9 puntos más en el color blanco. Entonces, tenemos 1 y vamos a hacer 9. Aquí voy. Este es el número 2. Vamos ahora con el 3. Ok, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedan 2. Y el número 10. En total tenemos entonces 10 puntos en el color blanco. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a hacer 2 puntos en el color rojo. Vamos a hacer 2 puntos en el color rojo. 10 en el blanco. Ahora vamos 2 en el color rojo. 1. Ahora 2 en el color rojo. Así de sencillo. Ahora vamos a hacer 2 en el color blanco. 1, 2 en el color blanco. Ahora hacemos 1 en el color rojo. 1 en el color rojo, ¿verdad? Sí, vamos. 1 en el rojo. Ahora hacemos 1 en el blanco. Hacemos 1 en el color blanco. Aquí estamos.
Ahora hacemos 1 en el color rojo. Uno en el rojo. Ahora vamos a hacer 2 en el color blanco. Continuamos. 2 en el color blanco. Vamos. Uno, 2 en el blanco. Ahora vamos a hacer 2 en el color rojo. 1, 2 en el rojo. Ahora, el resto de los puntos en la segunda vuelta serán en el color blanco. Ya saben, el resto de los puntos en la segunda vuelta van en el color blanco. Entonces nos vemos al final de la segunda vuelta para continuar nuestro trabajo. Estoy aquí ya al final de la segunda vuelta y vamos a hacer lo mismo que hicimos para cerrarla. Vamos a introducir, vamos a sacar nuestro ganchillo de esta lazada y vamos a introducir el ganchillo en medio de la primera y la segunda lazada. Ahora tomamos la lazada que está aquí, ¿verdad? Y hacemos esto, jalamos para atrás. Okay, aquí está. Entonces voy a tomar estos hilos que están aquí, ¿verdad? Entre el primero y el segundo. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a introducir mi ganchillo en el punto, en el primer punto de la segunda vuelta. Voy a tomar esta lazada y la voy a introducir de esta manera, jalándola hacia el frente para hacer mi primer punto de la tercera vuelta. Entonces, en esta tercera vuelta vamos a hacer 10 puntos en el color blanco. Entonces, la tercera vuelta la empezamos haciendo 10 puntos en el color blanco. Ya aquí tenemos un punto. Vamos a hacer segundo, vamos a hacer 10. 2, 3, 8, 9, 10 puntos. Este es el número 10 en el color blanco. Tercera vuelta, ¿verdad? Entonces, ahora ¿qué hacemos? Vamos a hacer un puntito en el color rojo. Un punto en el color rojo. Puntito en el color rojo, aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacer 2 puntos en el color blanco. 1. Un punto en el color blanco y ahora vamos a hacer el segundo punto en el color blanco. Aquí está, 2 puntos en el color blanco. Ahora vamos a hacer un punto en el color rojo. Punto en el color rojo. Ahora hacemos un punto en el color blanco. Un punto en el color blanco, ahí está. Llevamos, ahora vamos a hacer un punto en el color rojo. Ahí vamos. ¿Ven cómo va? En el color blanco voy, esperen. Estoy haciendo mi ganchillo aquí. Un punto en el color blanco. Aquí está. Ahora vamos a hacer uno en el color rojo. Punto en el color rojo. Ahí van. ¿Ven? Ahora vamos a hacer 2 puntos en el color blanco. 2 puntos en el color blanco.
1, 2 en el blanco. Ahora vamos a hacer 1 en el color rojo. 1 en el color rojo. Ahora, el resto de los puntos en la tercera vuelta serán en el color blanco. Ya saben, el resto de los puntos hasta que cerremos la vuelta número 3 serán en el color blanco. Nos vemos al principio de la cuarta vuelta, ya que todas saben cómo cerrar las vueltas. Ya aquí voy a empezar la cuarta vuelta, ¿ok? Ya este es el primer punto de la cuarta vuelta. Y en la cuarta vuelta lo que haremos será hacer de nuevo 10 puntos en el color blanco. Este es mi primer punto en el color blanco. Cuarta vuelta. 9 y el número 10. Tenemos 10 puntos en el color blanco. Ahora, luego de estos 10 puntos en el color blanco, vamos a realizar 2 puntos en el color rojo. Tomamos el rojo de esta manera, escondiendo el blanco detrás. Vamos. 1, 2. Color rojo. Hice 2. Entonces, ahora luego de esos 2 vamos a hacer 2 en el color blanco. Hicimos 2 rojos, ahora hacemos 2 blancos. 1, 1, 2 en el color blanco. 2 en el color blanco. Luego de estos 2 en el color blanco vamos a hacer 1 en el color rojo. Hacemos esto y hacemos 1 en el color rojo. Ahora hacemos 1 en el color blanco. 1 en el blanco. Luego de este vamos a hacer 1 en el rojo. 1 en el rojo. Bueno, 1 en el rojo. Ahora voy a hacer 2 puntos en el color blanco. 1, 2 en el blanco. Ahora vamos a hacer 2 en el color rojo. 1, 2 en el color rojo. Esta es la cuarta vuelta. Ahora, el resto de los puntos hasta cerrar la vuelta número 4 los harán en el color blanco. Entonces ya saben, nos vemos aquí para empezar nuestra quinta vuelta. Ya estoy aquí en el primer punto de la quinta vuelta. Cerré la cuarta vuelta, ¿verdad? Ya saben, en la quinta vuelta haremos 10 puntos en el color blanco. Así empezamos la vuelta número 5. 10 puntos en el color blanco. Este es mi primer punto en el color blanco. Voy al segundo. Blanco. Luego de dar estos 10 puntos en el color blanco, estamos en la vuelta número 5, recuerden. Ahora vamos a hacer 3 puntos en el color rojo. 3 puntos en el color rojo. Vamos, 1, 2 y 3 puntos en el color rojo. Déjenme asegurarme que se está mirando en la cámara, ok, sí. Porque el otro día hice un video y resultó que no se veía bien. 3 en el color rojo. Ahora, luego de estos 3 en el color rojo, haremos 2 en el color blanco. Vamos. 1 en el color blanco. Vamos, 1
y 2 en el color blanco. Ahora haremos 1 en el color rojo. 1 en el color rojo, vamos, 1 solo. Ahora haremos 2 en el color blanco. 1 y 2 en el color blanco. Ahora haremos 3 en el color rojo. 1, 2 y 3. 3. Ahora el resto de los puntos en la quinta vuelta serán en el color blanco. Nos vemos aquí cuando estemos ya al cerrar la quinta vuelta para que subamos juntas a la sexta vuelta. Esto lo haré en caso de que muchas todavía no hayan entendido cómo cerramos las vueltas. Así que ya sabemos, ya estoy al final. Vean, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Esta es la vuelta número 5 y estamos ya al final. Este es el último punto de la vuelta número 5 para que podamos cerrar aquí juntas. Este es un punto. Ahora para cerrar, lo único que voy a hacer es soltar esta lazada, que era la que tenía en la agujeta. Voy a introducir mi agujeta o ganchillo en medio del primer y segundo punto. Mírenlo aquí, este es el primero, este es el segundo. Introduzco mi agujeta en medio de estos dos puntos, tomo esta lazada, la monto en mi ganchillo, halo hacia atrás de esta manera, jalándola que quede un poquito larga, que quede por lo menos 2 pulgaditas de largo. Entonces hago esto. Este es el primer punto, ¿verdad? De la quinta vuelta. Entonces voy a introducir mi ganchillo por ese punto de la quinta vuelta, el primer punto, de esta manera. Y estos hilos van a ir aquí, arriba de mi ganchillo. Lo están mirando, arriba de mi ganchillo. Voy ahora a introducir esta lazada en el ganchillo y la voy a alar hacia el frente de esta manera. Y este será el primer punto de la sexta vuelta. ¿Vieron cómo lo hice? Es así de sencillo. Primer punto de la sexta vuelta. Entonces, en nuestra sexta vuelta nosotros vamos a hacer 10 puntos en el color blanco, siendo este nuestro primer punto. Sexta vuelta, 10 puntos en el color blanco. 1, 2. Y ya está, ¿verdad? Sexta vuelta, 10 puntos en el color blanco. Así empezamos. Ahora vamos a hacer 4 puntos en el color rojo. 4 puntos en el color rojo. Uno, 2, 3, 4. Aquí está, 4 en el color rojo. Luego de estos 4 puntos en el color rojo, vamos a hacer 3 puntos en el color blanco. 1, 2, 3 en el color blanco. Y continuaremos con 4 en el color rojo. 1, 2,
3, 3, 4. El resto de los puntos en la vuelta número 6 serán en el color blanco. Entonces nos vemos aquí cuando vayamos a empezar la vuelta número 7, cerrando como ya habíamos cerrado la sexta vuelta y subimos a la vuelta número 7. Entonces ya saben, todos los puntos que restan serán en el color blanco. Les digo todos los puntos que restan sin darle un número de la cantidad de puntos porque creo que no todo el mundo hará su cojín o funda de cojín en el mismo tamaño. Entonces ya saben, el diseño nunca va a variar, pero puede variar el tamaño de su cojín. Nos vemos en la séptima vuelta. Estamos ya en la vuelta número 7 y en la vuelta número 7 haremos 5 puntos en el color blanco. Empezamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en el color blanco. Este es el quinto. Okay. Aquí estamos, color blanco. Luego de estos 5 puntos en el color blanco, vamos a realizar 5 puntos en el color rojo. Uno, 2, 3, 4 y 5 en el color rojo. Vamos a hacer luego un puntito en el color blanco. Un solo puntito en el color blanco. Vamos. Un puntito en el blanco, aquí está ya realizado. Luego de este puntito en el color blanco, realizaremos 3 puntos en el color rojo. 3 puntos en el color rojo. 1, 2, 3. 3 puntos en el color rojo, aquí los tenemos. Luego de esos 3 puntos en el color rojo, haremos 3 puntos en el color blanco. Vamos. Uno, 2, 3 en blanco. Ahora hacemos 3 en rojo. Ahora 3 en el color rojo. Luego de los 3 blancos hacemos 3 en el color rojo. 1, 2, 3 en el color rojo. Ahora vamos a hacer un puntito en el color blanco. 1 en el blanco. Séptima vuelta, recuerden. 1 en el blanco. Ahora vamos a hacer 5 puntos en el color rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora el resto de los puntos en la vuelta número 7 será en el color blanco. El resto de los puntos en la vuelta número 7 serán en el color blanco. Luego de haber terminado esos puntos, nos vemos aquí en la vuelta número 8. Estamos aquí ya en la vuelta número 8 y en la vuelta número 8 vamos a realizar 5 puntos en el color blanco. Este es 1, 2,
3, 4 y 5 puntos en el color blanco. Ahora hacemos un puntito en el color rojo. Este es un punto en el color rojo. Después de este color rojo vamos a hacer un punto en el color blanco. Ahora vamos a realizar 4 puntos en el color rojo. Vamos ahora 4 en el rojo. 1, 2, 3 y 4 en rojo. Luego de 4 en rojo, vamos a hacer 1 en blanco. 1 en el color blanco. Terminado este blanco, vamos a hacer 2 en el color rojo. Uno, 2 en rojo. Ahora, esperen. Dos en rojo. Ahora vamos a hacer 3 en el color blanco. Uno, 2, 3 en blanco. Tres en el color blanco. Luego de esos 3 en el color blanco, vamos a hacer 2 en el color rojo. Uno, 2 en rojo. Ahora hacemos 1 en el color blanco. 1 en blanco. Luego de ese blanco vamos a hacer 4 en el color rojo. 1, vamos, 1, 2, 3, 4 en el color rojo. Ahora vamos a hacer 1 en blanco. 1 en blanco y ahora hacemos 1 en rojo. Vuelta número 8. Ahora el resto de los puntos en la vuelta número 8 serán en el color blanco. Nos vemos al empezar la vuelta número 9. Ya vamos aquí a empezar la vuelta número 9. Y la vuelta número 9 la vamos a empezar simplemente haciendo 8 puntos en el color blanco. Empezamos con el blanco. 1, 7 y 8. 8 puntitos en el color blanco. Vamos a hacer 4 puntitos en el color rojo. Hacemos 1, 2, 3, 4 en el color rojo. Realizados estos 4 puntos en el color rojo, vamos a hacer 1 en blanco. 1 solito en blanco.
Ahora vamos a hacer 1 en el color rojo. Haremos 3 en el color blanco. Uno, 2, 3. 3 en blanco. Ahora voy a hacer 1 en el color rojo. Simplemente 1 en rojo. Luego de este, 1 en rojo. Vamos a hacer 1 en el color blanco. 1 en blanco. Y realizaremos 4 en rojo. Vuelta número 9. 4 puntos ahora en el color rojo. 1, 2, 3 y 4. El resto de los puntos ahora en esta vuelta serán absolutamente en el color blanco. Entonces ya saben, en la vuelta número 9, el resto de los puntos serán en el color blanco. Nos vemos aquí en la vuelta número 10. Y hasta ahora ya en la vuelta número 10. Y en la vuelta número 10 realizaremos 9 puntos en el color blanco. Entonces vamos aquí, 9 puntos en el color blanco. 1, 8 y 9. Recuerden, esta es la vuelta número 10. Hemos hecho ya 9 puntos en el color blanco. Ahora vamos a hacer 4 puntitos en el color rojo. Uno, 2, 3, 4. 4 en el color rojo. Ahora vamos a hacer 2 en el blanco. 1, 2. Vamos a hacer ahora 1 en el rojo. 1 en el color rojo. Haremos ahora 2 en el blanco. 1, 2 en blanco. Ahora hacemos 4 en el color rojo. 1, 2, 3, 4. Ahora el resto de los puntos en esta vuelta serán en el color blanco. El resto de los puntos en la vuelta número 10 serán en el color blanco. Nos vemos aquí en la vuelta número 11. Ya saben, vuelta número 11 la vamos a empezar ahora. Y en esta vuelta número 11 realizaremos 14 puntos en el color blanco. Este es el primero. 1, 12, 13 y 14 puntos en el color blanco. Entonces ya tenemos aquí en la vuelta número 11 14 puntos en el color blanco. Ahora ¿qué haremos? Haremos un puntito en el color rojo. El siguiente punto será un punto en el color blanco. Y el próximo es un punto en el color rojo. Esta fue ya la secuencia de la vuelta número 11.
En esta vuelta lo que tendrán que hacer es ya terminar la vuelta completa con el color blanco hasta el final. Entonces vamos ahora a seguir con el color blanco. Nos vemos aquí para empezar la vuelta número 12. Esto era simplemente lo que tenían que hacer en la vuelta 11, ya lo saben. La vuelta número 12 serán con 13 puntos en el color blanco. 13 puntos en el color blanco. Tenemos ya 13 puntos en el color blanco. Podemos contar para asegurarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora hacemos un puntito en el color rojo. Punto en el color rojo. Este es 1. Ahora hacemos 1 en el color blanco. Hacemos ahora 1 en el rojo. Próximo es blanco. Y el siguiente, rojo. Entonces, ahora, para terminar la vuelta número 12, todos los puntos restantes serán en el color blanco. Nos vemos para empezar la vuelta número 13. Estamos ya aquí al empezar la vuelta número 13. En la vuelta número 13 haremos exactamente 14 puntos en el color blanco. 1, 14 puntos en el color blanco, vuelta número 13. Ya tenemos 14 puntos en el color blanco. Luego de estos 14 puntos en el color blanco, colocaremos un punto en el color rojo. 1 en el color rojo. Ahora hacemos 1 en el color blanco. El próximo es 1 en el color rojo. ¿Ok? Entonces, la secuencia de la vuelta número 13 es 14 puntos en el color blanco, un punto en el rojo, un punto en el blanco y un punto en el rojo. Luego de esto, todos los puntos restantes serán en el color blanco hasta terminar la vuelta número 13. Nos vemos aquí al empezar la vuelta número 14.